quiero referirme a mi llegada al mundo de los libros a través de una anécdota que he contado varias veces. Tiene que ver con el año de mi primer encuentro con Julio Cortázar, que fue para mí más que un referente, una luminiscencia, si se quiere, un dedo de luz que señalaba un camino. Acabábamos de entrar en la década de los 80. Entonces tenía 6 años y era ya un lector voraz, un lector de lomos, claro, un niño cuya fascinación mayor residía en el hecho de entrar a la biblioteca de la casa para palpar los lomos de los libros e intentar leer el título y el nombre del autor en forma correcta. Hacía por lo menos un año, papá me había enseñado a leer. Él es educador, así que no tenía por qué esperar a que en la escuela me enseñaran algo que él mismo podía hacer. Mientras el escritor argentino cautivaba al mundo con su genialidad, yo seducía a mis profesores con evidencias de precocidad exageradas. Tal vez sea más atinado decir que eran falsas evidencias, pero gracias a esto, en mi colegio me tomaban como un niño que leía los clásicos, de literatura rusa sobre todo, que eran los que me quedaban al alcance de la mano sin tener que poner el butaquito del que tantas veces me caí. La guerra y la paz, decía mi profesor. Entonces yo decía, León Tolstoy. El jugador, continuaba entusiasmado mientras vigilaba la reacción de un par de profesores que había llamado para que presenciaran esa suerte de rareza de 6 años, a lo que yo contestaba con solemnidad, Fyodor Dostoyevsky. La perla, John Steinbeck. Siddhartha, Hermann Hesse. La Divina Comedia, Dante Alighieri. Así, hasta que el profesor consideraba culminado el ejercicio, mirando complacido a sus colegas mientras ponía una mano sobre mi cabeza. Nunca le contesto a papá. De alguna manera, algo en mi lógica de niño me permitía inferir que lo que hacía estaba mal. Quiero decir que, de alguna manera, me sentía un impostor, pero lo disfrutaba como mi mayor orgullo. Entonces me aplicaba en las tardes a repasar los lomos, movía mi butaquito para recorrer la biblioteca en toda su extensión, con genuina disposición para lo táctil. Sin embargo, había una hilera de libros que siempre escapaba de mis posibilidades. Eran libros pequeños que estaban en lo más alto, parecían todos de una misma colección. Por más que aguzaba mi mirada, no conseguía leer los lomos, mucho menos palparlos. Llegar hasta ellos solo podía conseguirlos si trepaba por el escaparate. Pero claro, solo tenía 6 años, y como el carácter se insinúa desde muy temprano, era ya un hombre temeroso. Al otro día en el colegio, mi profesor me sometía a sus ya acostumbradas pruebas literarias de las que solía salir airoso. Pero una mañana, de esas, todo se vendría abajo. Aquel envanecimiento de un niño que creía conocer la vastedad de la literatura universal se diluiría. Rayuela, dijo el profesor, a lo que yo no supe qué decir. Entonces alcé los hombros con cierta displicencia. Es argentino, escribe cuentos, sobre todo, continuó, en espera de mi respuesta. El coronel no tiene quien le escriba, dijo mientras ladeaba un poco la cabeza y enarcaba las cejas con picardía desmesurada. Sentí cómo mi cara comenzaba a calentarse. La ciudad y los perros, intentó, con una suerte de escepticismo que albergaba sin embargo una remota esperanza. Me quedé mirándolo, con unos ojos impotentes que suplicaban un poco de indulgencia. Para el profesor, de alguna manera, fue también como si todos los libros de la biblioteca de papá se le hubieran desplomado encima. Ahí había terminado todo. El profesor ensayó un gesto tolerante, pero era evidente que algo en él aún se aferraba al desencanto. Ese, el primer golpe bajo que me daba la vida, fue mi primer encuentro con Cortázar, con la literatura latinoamericana. Cortázar, se llama Julio Cortázar, dijo papá, cuando le pregunté quién había escrito Rayuela. Me llevó a la biblioteca y me mostró la hilera de libros que mi temor a una caída estrepitosa me había impedido alcanzar. Todo lo que está allá arriba, dijo, son escritores nuestros. El resto, continuó, son de otras partes que quedan muy lejos. Además, ya están muertos. Los de arriba están vivos. La explicación de papá me quedó latiendo en la cabeza durante todo el día.
Entonces era muy niño para comprender cuestiones tan trascendentales. Sin embargo, traté de descifrar a qué se refería con escritores nuestros y me hice un ocho la cabeza, tratando de entender por qué nuestra biblioteca rebosaba atiborrada con libros de escritores muertos. Fue así como se abrió aquella puerta por la que decidí entrar para no salir nunca. De la convicción de papá, del fervor con que leía, de la meticulosidad con que organizaba su biblioteca, de aquella coraza de virtudes que suponían para él los libros y que lo blindaban de los agobios de la vida, fue surgiendo en mí una certeza vital que me ha acompañado y me acompañará por siempre.